Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 43. Cosido. El dinero es el hilo con el que un destino sardónico dirige los movimientos de sus marionetas. W. Somerset Maugham. La habitación empezaba a parecerse al interior de un volcán, más que a una arena secreta en un búnker subterráneo. Naruto había logrado aislarse en uno de los rincones sombríos de la habitación, reemplazándose por un Dami con Enge en cuanto pudo, y aún sentía el inmenso calor. Parecía ascender desde los ríos de roca fundida en oleadas sofocantes e insoportables. Pero se había entrenado para esto, bueno, no precisamente para esto, sino para situaciones igualmente difíciles, y no movió ni un solo músculo, salvo por los sutiles temblores de sus dedos. Todo residía en el realismo con el que hacía que los movimientos de Dami parecieran reales. Hacía que la marioneta se tambaleara ligeramente en los saltos y esquivas más difíciles, manteniendo siempre sus rasgos expresivos. Asimismo, cuando Inari se perdía de la vista de Dami, su destreza se volvía ligeramente menor. Nunca lo suficiente como para ponerla en grave peligro, pero sí lo suficiente como para ser visible para un ojo experto. Si Kakuzu alguna vez intentaba aprovecharse de ello, y si era inteligente, lo haría, se llevaría una desagradable sorpresa, pues desde esa posición Naruto tenía una vista inigualable sobre su improvisado campo de batalla. Por supuesto, mantener una apariencia convincente no era su mayor problema. Yoton no fue la única sorpresa del ninja renegado, como se evidenció cuando la delgada criatura con máscara, que zumbaba por la habitación como un insecto particularmente persistente, dejó escapar un repentino torrente de brillantes lanzas blancas de energía. Cada una crepitaba como una técnica de Raitón, pero se movían como rayos de luz flexibles, curvándose por la habitación en su intento de desviar a Inari de Kakuzu. Ramtón. Reiz ese caso, entonó el hombre con voz suave, siguiendo con la mirada el progreso de la ágil marioneta mientras corría por las paredes de la habitación. El suelo se había vuelto demasiado peligroso, salvo por un pequeño círculo de tierra intacta y compacta a los pies de Kakuzu. Mientras Inari intentaba esquivarlos, su réplica engeada también se movía, huyendo de lo que parecía ser un sol en miniatura que lo perseguía sin descanso. Naruto nunca había oído hablar de la liberación de quemaduras, pero las técnicas que producía eran bastante aterradoras, y también la razón por la que se escondía en un rincón. Donde esa pequeña bola de intenso calor tocó a su marioneta, no pareció ocurrir gran cosa. Básicamente, solo carbonizó un poco su piel sin causarle daño. En cambio, en algo vivo, era extremadamente peligroso. Uno de esos orbes móviles de puro calor se había acercado a menos de 1 metro de él, y le había arrancado casi todo el vello del brazo derecho. No quería saber qué pasaría si permitía que uno lo tocara. La momificación instantánea por deshidratación extrema no sonaba nada divertido. Por lo tanto, Dami se vio obligada a evitarla con el mismo fervor que él. Ambas marionetas estaban siendo sometidas a una dura prueba, con la tormenta y los corazones abrasadores acorralándolas por la habitación hasta que Kakuzu pudiera encargarse de ellas con el viento o los corazones de lava. Mientras tanto, el hombre permanecía inmóvil, sin moverse del punto de partida, con los brazos cruzados y una sonrisa de confianza. Y eso era exactamente como Naruto quería que se sintiera. Las lanzas de electricidad, enfocadas como láseres, seguían a Inari, dejando la piedra de las paredes reluciente de rojo a su paso.
En un repentino arrebato de velocidad, la marioneta saltó de la pared, apuntando a un pequeño trozo de tierra aún sin fundir. El corazón de lava se abalanzó de inmediato para aprovechar la oportunidad, eliminando ese único tramo de santuario. Sin embargo, en ese momento, Naruto obligó a Dami a tambalearse ligeramente, desequilibrándolo mientras se agitaba sobre una densa extensión de magma. Captó la atención de Kakuzu al ver la oportunidad de deshacerse del titiritero y eliminar por completo al intermediario. Los corazones abrasadores y de viento convergieron, atrapando a Naruto sin ningún otro lugar a donde ir. Distraído, apenas notó cómo el elegante arco de Inari se desvió ligeramente hacia un lado por una repentina ráfaga de arena difusa proveniente de una de sus colas. La empujó sobre la torpe figura del corazón de lava. Antes de que Kakuzu pudiera darse cuenta de su error, el aire se llenó del crujido del láser de su corazón de tormenta, abriendo un agujero limpio a través de la máscara de porcelana que protegía su corazón de lava. Se oyó un extraño chapoteo cuando el coloso de cuerdas negras se desenrolló abruptamente, cayendo la mayor parte sin vida sobre la lava circundante. Su ira por la pérdida solo se agravó cuando Dami fue destruida, revelando su duplicidad. Me pregunto, gritó Naruto, con un eco desconcertante, ¿cuántos corazones faltan para que mis 45 millones ya no valgan? Acentuó la burla obligando a Inari a abalanzarse sobre Kakuzu, con un Rasengan cobrando vida en su palma. Tras perder su corazón, que de otro modo sería el más dañino, Kakuzu dirigió los corazones de viento y abrasador hacia ella. Al igual que sus antiguos corazones de viento y fuego, ambos juntos podían crear combinaciones devastadoras. Mientras tanto, el corazón de tormenta comenzó a disparar a ciegas arcos de luz mortal hacia el techo para intentar atrapar al verdadero titiritero. Poco importa, Orochimaru siempre puede proporcionar otros corazones. Me recompensará generosamente por entregar tu cuerpo. Los ojos de color extraño del hombre se entrecerraron cuando el objetivo de Inari se dirigió al corazón de viento que ahora se interponía en su camino. Aunque creo que guardaré tu corazón para mí. No para usarlo, sino para tener el placer de aplastarlo en la palma de mi mano. Inari saltó hacia adelante a una velocidad extrema, con el brazo extendido. Las dos marionetas Hyongu frente a ella parecían estar respirando, preparadas para llenar la habitación con una tormenta de fuego insoportablemente caliente que sin duda destruiría a la marioneta y dejaría a Naruto inconsciente, si el corazón de tormenta de fuego ciego no lo alcanzaba primero. Excepto que Naruto ya no estaba escondido en el techo. Sabiendo que esto iba a ser un desastre, se dejó caer desde su posición estratégica justo encima del corazón abrasador, disimulado por una descarga particularmente violenta de la máscara de tormenta. Aterrizó sobre el lomo de la extraña criatura, aplicando todo su peso corporal al golpe y forzando repentinamente la porcelana a caer boca abajo, en una de las muchas corrientes de lava que aún fluían por el suelo. La porcelana, incluso reforzada con chakra, no era rival para la roca fundida, y el corazón en su interior estalló en un siseo de humo pestilente. Justo a tiempo para que el corazón del viento descargue su técnica. Ya sin el refuerzo del corazón abrasador, no era un jutsu letal instantáneo, pero su poder aún lanzó a Naruto por la habitación, con la piel cubierta de rasguños superficiales. Inari fue lanzada hacia atrás de forma similar, aunque con menos daño, pero en el aire logró inclinar su cola y lanzar un potente chorro de agua donde Naruto aterrizaría. En lugar de prenderse fuego al instante, aterrizó sobre una roca muy caliente, sufriendo lo que probablemente sería una quemadura grave en el brazo derecho al rodar para ponerse de pie y correr hacia la relativa seguridad de la pared. Kakuzu dejó ver su desagrado con un gruñido estruendoso, la única señal visible de su frustración aparte de la tensión de sus brazos. Ya había perdido 2 corazones, a manos de un mocoso de 18 años con un par de muñecas. No le importaba que este fuera el mismo adolescente que mató a Sasori, y que solo había mejorado desde entonces, porque él también debería haber sido capaz de matar al macabro ninja de Suna. Para él, todos eran solo niños. Advenedizos que no se daban cuenta de lo superados que estaban. Esta vez, sin embargo, era el propio titiritero el que perseguía su corazón de tormenta, el más rápido de sus constructos, y Naruto no era ni de lejos tan veloz como Inari. Concentrado como estaba en eliminar por fin a la plaga, apenas notó cómo Inari esquivaba la máscara de viento, con un Rasengan arremolinándose de nuevo en su palma. Lanzó la máscara tras ella, disparando balas de aire casi invisibles en rápida sucesión, pero sabía que no la alcanzaría. Por mucho que le molestara, la marioneta de Naruto era más rápida que sus propios constructos Hyongu.
En cambio, simplemente permitió que su defensa lo envolviera, y su piel se tornó gris brillante. La pequeña bola de energía en espiral se estrelló contra su estómago y se deslizó inútilmente contra la defensa diamantina de su cotón. Munkakakundo. Ella se vio obligada a desviarse cuando la máscara de viento la alcanzó, tras haber logrado solo una espiral superficial en su estómago que se desvaneció junto con su liberación de acero. Sin embargo, se hizo evidente que todo el ataque era una distracción, o al menos, Naruto alteró sus planes sobre la marcha al darse cuenta de que ni siquiera el Rasengan estaba vulnerando la defensa de Kakuzu. El ninja Taki se había distraído momentáneamente por el ataque, y cuando volvió a mirar al titiritero que huía, solo vio otra copia de Nami siendo destrozada por una línea de brillantes lanzas blancas de energía. La doble distracción hizo que Kakuzu se diera cuenta demasiado tarde de que Inari nunca había soltado su Rasengan, sino que había girado sobre una de sus patas con garras y se había lanzado directamente hacia la máscara de viento de su cola. Su mano libre se alzó como un sello de tigre ante su boca abierta, y desde su nuevo escondite, Naruto sonrió con sorna. Katon. Ousenkan no Jutsu. Inari escupió una pequeña bola de fuego que se expandió momentáneamente al impactar una de las balas de viento de la máscara que la perseguía, pero que por lo demás la neutralizó antes de que pudiera alcanzarla. Se lanzó a través de la pequeña conflagración, destrozándola con el Rasengan antes de aplicar la técnica directamente a la máscara con impunidad. Apenas hubo un instante de resistencia antes de que destrozara la porcelana reforzada y pulverizara el corazón que ocultaba. Como para insultar aún más a Kakuzu, procedió a usar la construcción Hyongu que se deshacía como trampolín para evitar el suelo aún fundido, aterrizando con gracia felina en la pared y volviéndose para mirarlo con una sonrisa tímida. Solo había sufrido unas pocas quemaduras leves en los brazos por el esfuerzo. Los ojos de Kakuzu se entrecerraron con furia asesina. Ni siquiera durante la invasión se había sentido tan humillado. Al menos entonces eran un grupo de mocosos trabajando en conjunto para destrozarle el corazón. Este era solo un niño, que se burlaba de él. Se vio obligado a descruzar los brazos para disimular que sus manos estaban apretadas en puños que le temblaban de los nudillos, y que solo se apretaron cuando la voz de Naruto volvió a resonar por la arena. Si dividimos mi recompensa entre sus corazones, ¿cuánto les he costado ahora? 27 millones, según mis cálculos. Su tono se tornó sombrío al continuar. Yo no me preocuparía demasiado, el precio será mucho mayor cuando termine con usted. No sé si participaste en el secuestro de mi aprendiz, pero ahora mismo, me da igual. 5 bocanadas de humo llenaron la sala al unirse un quinteto de marionetas Ane a la contienda. Brillando bajo la tenue luz de la lava aún incandescente, se lanzaron de inmediato sobre la última marioneta Hyongu restante. En una ráfaga de madera y metal, entraron y salieron disparados, sin permanecer quietos el tiempo suficiente para que incluso las velocísimas técnicas de Rampton conectaran. La sala se convirtió en un generador de Van der Graaf, con numerosas lanzas de luz crepitante proyectadas en todas direcciones, grabando líneas brillantes en cualquier superficie que tocaban. De igual manera, a pesar de sus fuertes garras y arañazos, las copias de Ane no parecían poder causar daño permanente a la máscara negra que se retorcía. Los Hyongu se desgarraron alrededor de sus garras malignas, un simple manojo de cables vivientes invulnerables. Del mismo modo, no pudieron reunir la fuerza suficiente para dañar la porcelana reforzada que protegía el corazón controlador sin ser convertidos en astillas de madera humeantes por el mostrador. Solo que no lo intentaban, porque Naruto nunca había luchado tan directo. Como una bandada de cuervos alzando el vuelo tras una explosión, las marionetas aladas se alejaron del corazón de la tormenta al unísono. Dispararon sus plumas letales y afiladas casi al azar con cada elegante giro de su cuerpo o poderoso aleteo, llenando el aire de metralla brillante y reluciente que dispersó la tenue luz de la roca fundida por toda la habitación. Fue a través de esta lluvia de cuchillas afiladas como navajas que Kakuzu se dio cuenta de que había permitido que su construcción Hyongu fuera atraída casi hasta el otro lado de la enorme sala. En ese instante, el tenue resplandor de la lava fue reemplazado por una luz azul más intensa y un chillido ensordecedor. Inari se agazapó en medio de la habitación, sobre una pequeña isla de roca enfriada rápidamente que aún crujía y crujía bajo sus garras. Sobre su espalda arqueada, 8 de sus colas ahuecaban el aire como un cuenco peludo, cada punta apuntando hacia un punto central. Fue allí donde se originó el horrendo ruido, mientras un enorme Rasengan, más grande que la propia marioneta, crecía lentamente.
Se balanceaba sobre la punta de su 9ª cola, y la rotación y la contención eran manejadas a partes iguales por las otras 8, alternando sucesión. A Naruto siempre le tomaba un minuto dominar esta técnica, pues manejar el delicado equilibrio del Rasengan ya era bastante difícil, y más aún a esta escala. Al acercarse a este tamaño, la espiral de energía tenía su propio peso, y la roca, ya frágil, a los pies de Inari se derrumbó bajo su presión. Entonces, sin más ceremonias, la marioneta se lanzó hacia adelante. La cola que sostenía el enorme Rasengan se estiró sobre su hombro, devolviendo la técnica a su mano, donde la sostuvo frente a ella como el ariete más brillante del mundo. Kakuzu intentó desesperadamente recuperar su máscara de tormenta, disparando técnicas de Ramton para intentar interrumpir el jutsu, pero una ráfaga de clones de Anes se sacrificaron para bloquear cada golpe con sus cuerpos. Soen. El Kibo Rasengan, murmuró Naruto, su voz ahogada por el viento que su técnica levantó. El cuerpo de Kakuzu adquirió un brillo metálico un segundo antes del impacto del Rasengan, y el mundo quedó ligeramente desequilibrado por un instante. De nuevo, el chirrido del metal al desgarrarse llenó el aire, apenas audible por encima del rugido ya ensordecedor del Rasengan. Luego, se desestabilizó, e Inari fue lanzada hacia atrás por el contragolpe. Logró aterrizar agachada con gracia, solo para tropezar y caer desplomada a un lado un instante después. Usar el enorme Rasengan requería conectar todas las redes de chakra de las colas a la vez, lo que sobrecargó a la marioneta, dejándola inservible. Se suponía que sería un golpe final, y fue un golpe tremendo. Mientras Naruto se dejaba caer al suelo, procurando encontrar un punto donde la roca fría no le incendiara los pies calzados con sandalias, pudo ver que la técnica defensiva de Kakuzu no había tenido ninguna oportunidad. El torso del hombre había sido reventado, revelando un revoltijo de hilos negros y flácidos, más parecidos a los que se usarían para rellenar una muñeca que a un humano. Algunos estaban teñidos de rojo, provenientes del corazón pulverizado que, incluso hasta el último momento, Kakuzu tuvo la seguridad de que estaría protegido. El rubio se abrió paso por el suelo deformado, que ahora solo brillaba con un rojo tenue en algunos puntos, hasta que se detuvo junto al hombre, mirándolo con frialdad. Me gustaría decir que esto era personal, pero solo te interpusiste. Su brazo izquierdo se extendió bruscamente, atrapando la máscara de porcelana del corazón de tormenta entre los dedos grises de su prótesis mientras intentaba rodearlo para alcanzar el cuerpo de Kakuzu. También sé de tu pequeño truco de resurrección. Un zumbido salió de su brazo falso y la mano se cerró, aplastando la porcelana reforzada como si fuera cristal. La sangre salpicó entre sus dedos y el resto de la masa negra se desplomó, reducida de nuevo a hilos inanimados. Y no me impresiona. No miró el cadáver 2 veces mientras pasaba por encima del hombre, agachándose para volver a sellar a Inari en su pergamino y retrocedió del agujero que su cuerpo había hecho en la pared. Esperaba no haber tardado demasiado en lidiar con Kakuzu. Al menos eso marcaba 2 perfiles más que podía tachar de su pared. Por suerte, la pelea afuera aún no parecía haber terminado, y no se había movido a ningún otro lugar como solían hacerlo muchas peleas de shinobi de alto nivel. Tal como estaban las cosas, parecía que este conflicto en particular estaba llegando a su fin, y eso no le sentaba nada bien a Naruto, porque la cabeza de Orochimaru seguía pegada a su cuello. Los Anbu que habían traído yacían dispersos por el anfiteatro, inconscientes, muertos o en peligro de serlo. Naruto les prestó poca atención, pues solo tenía ojos para el otro lado de la habitación. Orochimaru sujetó a Anko por el cuello, girando lentamente la vista hacia donde Jiraiya permanecía impotente, incapaz de moverse. Nadie se hacía ilusiones de que Orochimaru no pudiera romperle el cuello a Anko con la misma seguridad con que rompía una rama perdida. Lo único que lo detenía era que, en cuanto lo hiciera, Jiraiya tendría libertad de movimiento. La kunoichi seguía forcejeando, pero la falta de oxígeno hacía que sus movimientos fueran lentos y débiles. Ah, Naruto, qué amable de tu parte unirte por fin a nosotros, dijo el Sannin serpiente arrastrando las palabras, con sus ojos rojos fijos en el rubio mientras cruzaba la habitación. ¿Eres tú, verdad? Naruto lo ignoró casi por completo, y en su lugar se dirigió a la plataforma hundida en el centro de la habitación donde Hanabi seguía tumbada en una mesa de operaciones, aparentemente indemne del conflicto que se desataba en los últimos minutos. Una rápida revisión reveló un pulso activo, pero aún así, su rostro se contrajo en una mueca al notar el rastro de sangre que emanaba del rabillo del ojo. El ojo en cuestión había desaparecido, ni siquiera flotaba en un frasco cercano como los órganos de Idan.
O Orochimaru aún lo tenía, o lo había destruido solo para fastidiarlo. No le extrañaría ninguna de las dos cosas al bastardo. «Mátalo, ya», jadeó Anko, intentando arremeter con sus piernas cubiertas por las espinilleras. Si Orochimaru no les prestó atención, bien podrían haber sido patadas de un niño pequeño. «Ah, sobreestimas a mi excompañero Anko-chan. Verás, sufre de un sentimentalismo terminal. Mientras considere que hay una mínima posibilidad de salvar a su camarada, no hará ni un movimiento hacia mí». Sus ojos rojos y brillantes se entrecerraron con alegría mientras una sonrisa sin humor se dibujaba en sus pálidos rasgos. «No, ni siquiera después de orquestar la muerte de nuestro sensei. No después de todas las cosas repugnantes, moralmente reprobables, me atrevería a decir maldades que he hecho, no moverá ni un músculo. El ingenuo idealista que es». Su Sharingan se desvió hacia un lado. Nuestro titiritero residente, por otro lado. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par, y su cabello voló repentinamente hacia un lado, endureciéndose como una barrera impenetrable justo a tiempo para atrapar una lluvia de senbon letalmente veloces que se dirigían directamente al cuello de Orochimaru. Estas se deslizaron sin causar daño en su Hizmaguja, y cuando el erizado cabello finalmente retrocedió hacia su dueño, Orochimaru ya se había desvanecido. Dejó a Anko, jadeante, arrodillada en el suelo, agarrándose la garganta y fulminándolo con la mirada. En el momento en que pudo hablar sin toser, se tambaleó hasta ponerse de pie e intensificó su mirada. «¿Por qué lo detuviste?» «Te habría matado», respondió el Sannin, que no parecía muy contento con todo el asunto. «¿Crees que me importa? ¿Crees que no daría mi vida con gusto si eso significara saber que ese bastardo enfermo estaba bajo tierra?» Se burló, dándole un codazo en el pecho. Orochimaru tenía razón en una cosa. «No puedes hacerlo». Resopló, volviendo a frotarse el cuello dolorido y saludando distraídamente a Naruto. Al menos el rubio tuvo las agallas de intentar algo, aunque probablemente hubiera acabado con mi cuello roto y Orochimaru mudando otra de sus malditas pieles. El mencionado Blondie había dejado de escuchar hacía tiempo al percatarse de que Orochimaru se había escapado. Sin duda, era lo suficientemente inteligente como para comprender cómo habían logrado rastrearlos lejos de Anko y tomaría medidas para evitar que volviera a ocurrir. La Kunoichi tenía razón. Acababan de desperdiciar su mejor intento de inmovilizar al escurridizo Sannin, y Jiraiya no tenía la convicción necesaria para llevarlo a cabo. Dejando eso de lado por ahora, Naruto regresó al centro de la habitación. Tenía un aprendiz al que atender. «Bien, ahora con el otro ojo cerrado», dijo Shizune, moviendo el dedo de un lado a otro frente a la cara de Hanabi. Observó cómo el nuevo ojo seguía sus movimientos, igual de bien que uno natural. Y ahora abierto. Esta vez, un movimiento arqueado para asegurarse de que estuviera sincronizado con su ojo natural, pero no parecía haber ningún problema. Y no hay visión borrosa ni retraso alguno. Muchos trasplantes de ojos realizados por personas sin experiencia pueden provocar un síndrome de visión dispar, que podría tener efectos catastróficos en el equilibrio de un shinobi si no se corrige. Hanabi simplemente negó con la cabeza, prácticamente retorciéndose en el sitio. Shizune no podía culparla, y con una rápida mirada a Naruto, quien simplemente se encogió de hombros, suspiró. «De acuerdo, solo queda una cosa por probar. Adelante». Dio un paso atrás, observando a la joven Hyuga mientras respiraba hondo para calmarse antes de formar un sello de carnero. Byakugan. La niña casi lloró cuando el mundo cambió a ese espectro monocromático familiar y su conciencia se expandió para abarcar casi una milla en todas las direcciones. Funciona. Realmente funciona. ¿Estás segura?, preguntó Naruto, bajando del mostrador cercano y acercándose para ponerle la mano en el hombro. Al oír la voz de su sensei, frunció el ceño ligeramente y entrecerró los ojos, concentrada. «No, no es perfecto. Se ve un poco borroso cuando intento enfocar algo lejano, y cuando intento acercar algo, creo que pierdo la profundidad, pero funciona. Tu ojo funciona, sensei». El rubio suspiró aliviado, tras haber estado ansioso por esto durante las últimas 2 semanas de terapia y rehabilitación. Este era el primer Byakugan artificial que probaba, y no podría haber salido de un sujeto más dispuesto. Hanabi quedó devastada al descubrir lo que le habían robado, y Naruto temía que cayera en la depresión blanca como tantos miembros de su familia antes que ella. Se había entregado a su investigación con un fervor que no había sentido desde que decidió orquestar una guerra hacía tantos años.
Todo lo demás se volvió irrelevante, salvo perfeccionar una versión funcional de su Byakugan protésico. Le ayudó a tener una motivación concreta para triunfar, y tras 3 semanas sin hacer prácticamente nada más que comer y dormir, y, sinceramente, tampoco mucho, por fin tenía algo con lo que se sentía cómodo para darle a Hanabi. Parece que podría ser un desequilibrio de fluidos. Lo analizaremos bien y luego podré refinarlo. Sonrió, frotándole el hombro con la esperanza de que fuera un gesto reconfortante. Pronto, ni siquiera notarás la diferencia. El ojo ya parecía casi idéntico a su contraparte natural. Había igualado el ligero tono lila que tenía en lugar de iris, y era del tamaño perfecto. La única señal era lo mismo que había notado en Sasori. El ojo estaba demasiado vidrioso. Brillante, sin estar húmedo. No estaba seguro de qué hacer al respecto, pero lo intentaría sin dudarlo. Puede que no hubiera logrado una réplica convincente de su brazo, pero nada le impediría intentar devolverle a Hanabi lo que perdió cuando falló en su deber como sensei. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la chica se acercó y lo rodeó delicadamente con los brazos. Gracias, Naruto. Se rió entre dientes después de un momento, pasándose una mano por el cabello. En cierto modo, deberías agradecerle a Sasori. Sin su cuerpo como base, a Naruto le habría llevado años tener siquiera un modelo inicial de una prótesis óptica funcional. Bueno, más años, al menos. Póstumamente, Sasori había catapultado sus conocimientos en biología artificial años más adelante. El hombre tuvo décadas para ajustar y perfeccionar su caparazón no tan inmortal. Pero Sasori no me devolvió el ojo. Bueno, no podía negarlo. Es un logro realmente notable, intervino Shizune con una suave sonrisa. Fue casi como trasplantar un ojo normal. Esos cables de chakra tuyos son increíbles. Si Lady Tsunade estuviera aquí. La mujer se quedó en silencio, bajando la mirada con un suspiro. La discusión entre ella y su mentor, cuando este último decidió irse tras la muerte del Sandaime, se suponía que era legendaria. Naruto se la había perdido en su insomnio por la noticia del secuestro de Hanabi, pero había oído buenos relatos de las enfermeras que lo presenciaron. Al parecer, quienes conocían a la mujer, normalmente mansa y tranquila, apenas la reconocieron mientras se mantenía firme frente al legendario médico. Honestamente, Naruto no estaba triste por la partida de la mujer, y se consideraba afortunado de que Shizune se hubiera quedado. Tras décadas bajo la tutela de Tsunade, entre lidiar con los rasgos menos agradables de la mujer, era sin duda la mejor médica que Konoha tenía. No habría confiado en nadie más para supervisar el tratamiento de Hanabi. Probablemente estaría en algún bar, inconsciente o preparándose para ello, murmuró Naruto poniendo los ojos en blanco. Y tú seguirías aquí, haciendo el trabajo. La mujer se sonrojó levemente ante el elogio. La voz tranquila y susurrante en el fondo de la mente de Naruto le decía que habría sido excepcionalmente fácil de manipular, ávida de una interacción positiva genuina como era. La ignoró y simplemente le dedicó una sonrisa. En realidad, Shizune había facilitado mucho esta transición. Lejos de su mentora, tenía un trato excelente con los pacientes y era una médica realmente agradable. Estoy de acuerdo con Sensei, intervino Hanabi. No me imagino a nadie más haciendo esto, Shizune. Ayudó que Hanabi y Shizune parecieran haber forjado una especie de amistad durante el tiempo que pasaron juntas. No era como si tuvieran mucho más que hacer con todas esas horas de terapia. Si no te importa entonces, balbuceó, desacostumbrada a tantos elogios a la vez, me gustaría quedarme contigo un poco más, solo para asegurarme de que el Byakugan no afecte en absoluto tu visión normal. Y dicho esto, dijo Naruto, saludando casualmente, los dejo con esto. Revisaré el diseño esta noche y veré si puedo entender por qué está un poco borroso. ¿Nos vemos mañana para el entrenamiento?, le preguntó Hanabi, tras haber olvidado casi por completo su acalorada discusión antes de que todo esto sucediera. Empezaba a preocuparse de que se hubiera encariñado demasiado últimamente, pero podía dejarlo pasar por ahora, después de todo lo que había pasado. Claro. Salió de la pequeña suite del hospital con un gesto indolente, solo para chocar con alguien justo cuando la puerta se cerraba. ¿Sabes? Normalmente soy yo la que me restrego en el regazo del tipo, pero si eso es lo que te gusta, una voz familiar y desagradable ronroneó por encima de su hombro. El rubio suspiró, debatiendo si darse la vuelta o no. Hola Anko, qué grata sorpresa, dijo con voz monótona y serena, ganándose un puchero que debía de ser muy bien practicado. Si alguien más lo hubiera dicho, se lo habría creído. ¿No te alegra verme, rubia?
No muchos chicos pueden decir lo mismo, ¿sabes? Simplemente puso los ojos en blanco. Estoy seguro, murmuró, girándose para caminar por el pasillo iluminado con Anko siguiéndole el paso con facilidad. ¿Te das cuenta de que presumir de tu promiscuidad tan a menudo hace que la fachada parezca bastante falsa? Harías bien en moderarte si quieres que la gente crea que sales tanto como insinúas. La kunoichi simplemente esbozó una sonrisa de cocodrilo a su lado. No tengo ni idea de qué estás hablando, pero seguro que sabes cómo hacer que tus tonterías suenen inteligentes, ¿eh? ¿Qué quieres, Anko? ¿Oh, eres así de directo con todas tus mujeres? Porque una dama podría acostumbrarse a eso. Estoy segura de que una dama podría, pero aquí estás. Ay. Bien, iré directo al grano. Quiero que me ayudes a ir tras Orochimaru. Cuando él simplemente levantó una ceja, casi se le traba la lengua al explicar. Tu pequeño aprendiz ya está curado, o eso creo, así que tienes tiempo para ayudar, ¿verdad? ¿Tiempo suficiente para una pequeña excursión y arreglar unos asuntos pendientes? Estuviste allí cuando Jiraiya explicó que debíamos tomar esto con calma, ¿verdad? Y cuando explicó que Orochimaru había descubierto cómo lo rastreamos y tomó medidas para evitarlo. Sí, Anko agitó la mano con despreocupación. Algo sobre usar a todas las personas a las que les había dado marcas de maldición para evitar cualquier tipo de rastreo. ¿Y las instrucciones implícitas de nuestro Hokage interino? Qué gracioso fue cuando Jiraiya se vio obligado a asumir ese cargo, por muy temporal que insistiera en que fuera. Los labios de Anko se torcieron con desagrado. Viste lo mismo que yo. Puede que sea un Sannin legendario, pero no tiene las agallas para seguir adelante en el peor de los casos. Entrecerró los ojos y, por un segundo, la expresión de despreocupada, pero aún así te mataré de Anko se desvaneció. Y con Orochimaru, siempre pasa. Luego volvió a su forma habitual, como si nada hubiera pasado, y le sonrió, pasando un brazo por encima de su hombro y apretándose contra él. No como tú y yo. No lo discutió, pues él mismo había pensado algo similar durante las últimas semanas. Eso no cambia el hecho de que no podemos rastrearlo. El labio de Anko se torció. No lo sé. Es lo único que he intentado hacer durante el último mes, y nada. Volvió a sonreírle conspirativamente. Pero no puedes decir honestamente que no has pensado en cómo evitarlo, ¿verdad? Conozco a los de tu tipo. Te han puesto un reto así en las manos y simplemente no puedes evitar descubrirlo. Naruto tampoco discutió eso, porque era cierto. Una vez que su impulso inicial por completar su implante Byakugan dio resultados, revisó el sello modificado que Jiraiya había ideado para rastrear a Orochimaru. No era que se hubiera esforzado demasiado, conformándose principalmente con cuidar de su estudiante en recuperación y dejar que Jiraiya se encargara del asunto cuando llegara el momento crítico. Aún así, tenía ciertas ideas para sortear el problema. Cuando no dijo nada, la sonrisa de Anko se volvió depredadora. Lo sabía. ¿Qué es, cerebrito? ¿Algún tipo de sello superrastreador? Para nada, solo una simple alteración del tuyo. Orochimaru se esconde detrás de los demás usuarios del sello maldito, y todos llevan la misma huella que podríamos usar para rastrearlo. Podría ajustar las cosas para que tu sello nos lleve al usuario del sello maldito más cercano, o en su defecto, a Orochimaru. Ante eso, Anko se bajó de él, abriendo los brazos de par en par y con una sonrisa. Me parece perfecto. Salimos, localizamos al que esté más cerca, matamos a Orochimaru si lo encontramos y, si no, ¿quién va a extrañar a uno de sus lugartenientes? Le haríamos un favor al mundo limpiando esa escoria del continente. Lo dices como si me hubieras convencido, dijo el rubio arrastrando las palabras, aunque no podía negar que le intrigaba la perspectiva. Oh, yo no me preocuparía en absoluto por eso, rubia. Creo que descubrirás que puedo ser muy persuasiva. Capítulo 44. Tejido rico. Cada noche es diferente, una bola de hilo que se desenrolla de forma distinta. Hannes y Berry. Konoha de noche era un lugar muy diferente. Sin el bullicio constante del tráfico peatonal y las llamadas lejanas de los vendedores ambulantes que pregonaban sus productos, casi podría describirse como inquietante. Sin embargo, las calles no estaban desiertas, con la multitud nocturna saliendo a hacer sus necesidades y las siluetas tambaleantes de sus clientes bañadas por una tenue luz roja.
Sin embargo, desde lo alto de los tejados, uno casi podía imaginar que la aldea estaba casi completamente vacía, solo poblada por la sombra fugaz ocasional de algún shinobi que regresaba de una larga misión o se dirigía a una misión tardía. Ese era Naruto esta noche, saltando por los huecos de la calle con la seguridad que le proporcionaba una década de práctica. Ni siquiera necesitaba disfrazarse. Lejos de casi cualquier otro pueblo o aldea del mundo, aquí se esperaban sombras misteriosas revoloteando por el horizonte, no sospechosas. Mientras se dirigía por la carretera ninja hacia la puerta de la aldea, era solo otro shinobi haciendo lo suyo. Y, en cierto modo, lo era. El hecho de que su negocio no estuviera autorizado no era el problema. Aún no había Hokage, gracias a la inaudita falta de un sucesor elegido. Aún así, el Sandaime, muy prudente, había previsto este desenlace. Se suponía que el daimyo vendría a reunirse con los principales consejeros de la aldea, y entre ambos decidirían quién era el más adecuado para el puesto. Sin embargo, todo habría sido irrelevante si Jiraiya hubiera dejado de jugar con el niño testarudo y simplemente hubiera aceptado el puesto. Nadie discutiría su derecho a ello, siendo alumno de un Hokage. Sin duda, era lo suficientemente poderoso, si no directamente el shinobi más poderoso aún leal a la aldea. Probablemente tendría el temperamento necesario, si pudiera guardarse para sí algunos de sus hábitos menos agradables. Y, como maestro de una extensa red de espionaje, no era ajeno a la burocracia de dirigir una gran organización que, en esencia, era precisamente lo que era Konoha. El único problema entonces era que no quería ser Hokage, y prefería vagar por el continente escribiendo obscenidades. Ahora que el Hokage había fallecido, solo había una persona más que podía obligar a Jiraiya de los Sannin a hacer algo que no quisiera. Kami sabía que no sería de ninguna ayuda. Así que, ahora mismo, lo único que lo mantenía en ese puesto era el hecho de que el daimyo aún no había honrado la aldea con su presencia, enviando mensajero tras mensajero con sus más sinceras y compasivas disculpas por estar demasiado ocupado. Era bien sabido que el daimyo era una de las pocas personas capaces de obligar al Hokage a hacer algo. Era un hecho no menos conocido, aunque menos comentado, que, en realidad, el daimyo tenía muy poco poder sobre sus respectivas aldeas ocultas. No eran una figura que se pudiera enfadar, desde luego, pero ese puente era recíproco. Que el líder de su nación ignorara así una citación a la aldea oculta durante tanto tiempo era inusual. Así que Jiraiya permaneció interino, y la oficina de la misión seguía siendo un caos turbio y fácilmente manipulable. Para cuando él y Anko regresaron de su excursión no autorizada, nadie debería haberse dado cuenta. ¿Traes al niño?, preguntó Anko mientras descendía a la altura de la calle junto a ella, a unas casas de las puertas. ¿A quién llamas niño?, replicó Hanabi. Oh, respondió la kunoichi mayor, con esa peligrosa chispa de alegría brillando en sus ojos, se cree valiente. Bueno, ya veremos. Cuando volvió a mirar a Naruto, ignorando el enfado silencioso de Hanabi, este se encogió de hombros. En 5 semanas, necesita retomar la práctica y adquirir experiencia con el nuevo ojo. Además, no quería perderla de vista en un futuro próximo, a menos que lo que viera fuera más peligroso que dejarla sola otra vez. ¿Practicar?, se burló Anko. ¿Contra Orochimaru? Eso te convierte en un maestro casi tan loco como él. Hoy no nos enfrentamos a Orochimaru. Sería un loco o un estúpido si se quedara tan cerca de la aldea si sabe cómo lo rastreamos. Lo mejor que podemos esperar es un teniente, o una de esas monstruosidades rechazadas que tanto le gustan. Quizás podamos obtener su ubicación de alguno de ellos, pero no será pronto. Anko no se molestó en discutir, simplemente resopló bruscamente con disgusto. Bueno, sabía que no iba a ser rápido, si a eso te referías. Tengo mucha paciencia. Y entonces, como para llevarle la contraria, se puso de pie con entusiasmo. Vamos entonces. Habían recorrido una buena distancia hacia el norte antes de que Naruto permitiera a Anko activar el Shiki de rastreo modificado. En apariencia, era porque, de todos modos, sería inútil tan cerca de la aldea. En realidad, era porque sabía perfectamente que Sasuke aún tenía un sello maldito, y no tenía sentido que Anko lo supiera. Nadie más lo sabía, después de todo, y Naruto preferiría que siguiera así. Por suerte, cuando finalmente lo activaron, alejó a Anko de la aldea, en lugar de acercarla, así que supo que iban por buen camino. Sin embargo, los tres se sorprendieron cuando Anko insistió en que el sello la estaba atrayendo hacia la capital, de todos los lugares.
Bueno, esto no puede ser nada bueno, murmuró Naruto mientras los tres se encontraban ante la enorme y ornamentada puerta que marcaba una de las 4 entradas a Ianem, la capital del País del Fuego. Esta era la Aganemon, la puerta de acero del sur, llamada así por la carretera que la conectaba casi directamente con la propia Konoha. Distinguida de la Isuimon al norte, solo accesible para nobles y la familia real, la Kinmon al este, usada principalmente por comerciantes y la ruta comercial más importante del continente, y la Isimon al este, la entrada original cuando Ianem era un simple puesto comercial. ¿Qué querría un teniente de Orochimaru en la capital?, preguntó a Nabi mientras un samurái con aspecto aburrido los dejaba pasar. Le recordó al joven Hyuga a los Chunin que custodiaban las puertas de su tierra, solo que su aburrimiento era fingido, la mayor parte del tiempo. Nada bueno, murmuró Anko en voz baja mientras el trío comenzaba a abrirse paso entre la multitud que bullía por las concurridas calles de la ciudad. No fue difícil. En cuanto la gente veía sus diademas, se apartaban rápidamente. Incluso en Inokuni, a la gente no le gustaba arriesgarse a interponerse en el camino de los shinobi. Si hubieran venido desde el oeste, habrían tenido un camino directo por la calle principal de Ian, el legendario Kindmro, donde se decía que se podía comprar cualquier cosa si se miraba con atención, hasta el palacio en el corazón de la ciudad. Así las cosas, tuvo que recorrer un buen rato las calles bulliciosas, que apenas comenzaban a despertar con la actividad matutina, antes de que el bar Akiten apareciera a la vista. Como un monumento a la nación más rica del continente, el Palacio de la Rosa se alzaba sobre los edificios circundantes como un faro rosa pálido de opulencia. Antaño una extensión extravagante de la fortaleza original en la cima de la colina, había superado rápidamente las antiguas fortificaciones hasta que no quedó nada más que un hogar digno de un daimyo. En cualquier otro lugar habría sido una monstruosidad llamativa, pero enmarcada por los tejados rojos de la extensa ciudad que se extendía a sus pies, destacaba como una joya en una corona particularmente ornamentada. Gracias al cuarzo rosa pálido con el que estaba construida, importado a un alto precio, cuando la luz del sol la iluminaba en el momento justo, es decir, al amanecer y al atardecer, bañaba toda la ciudad con un cálido resplandor, como un recordatorio de la atenta mirada del daimyo. Las numerosas filas de samuráis a las puertas del palacio solo reforzaron la imagen. Afortunadamente, sus protectores de frente eran mejores que una invitación firmada, y el trío pasó con la misma facilidad que en las puertas. A pesar del aparente descuido en la seguridad, Naruto supo que, en cuanto los vieron, se había enviado un mensaje a quienes debían saberlo. Plenamente consciente de ello, se detuvo en el impresionante patio que, incluso a esa hora temprana, era un hervidero de actividad. A su lado, Anko se desplomaba de dolor, agarrando su sello maldito con mano temblorosa. Pensando que era lo más preciso que podrían lograr, se acercó amablemente y desactivó el sello rastreador, dejando que la kunoichi se desplomara aliviada. Hanabi miraba a su alrededor. Había estado en la capital antes, pero nunca en el bar Akiten. Yashi había perdido gran parte de su interés en la política exterior tras la muerte de su esposa. Aunque Naruto consideraba eso sabiduría, en lugar de indiferencia, considerando lo que sabía del drama cortesano. Supongo que si la presencia de la gente de Orochimaru en la capital fue mala, su presencia aquí es aún peor, supuso en voz baja. Dio en el clavo, murmuró, disimulando su preocupación. Solo había 2 tipos de personas con sellos malditos: los que sobrevivían y los que deseaban no haberlo hecho. Si alguno de los rechazados estuviera allí, lo sabrían. Esos brutos descerebrados carecían por completo de sutileza. Solo servían como carne de cañón. Un poco más fuertes que un genin promedio, solo que menos inteligentes y más difíciles de matar. Por otro lado, quienes sobrevivieron al procedimiento fueron los que fácilmente se volvieron lo suficientemente fuertes como para alcanzar prominencia ante los ojos de Orochimaru. No eran precisamente el tipo de personas que uno desperdiciaría como simple espía, lo que significaba que su presencia allí era de naturaleza más maliciosa. Sus reflexiones sobre el tema se vieron interrumpidas cuando Anko se irguió, disimulando su incomodidad justo a tiempo para la llegada de sus anfitriones. 3 de ellos, apareciendo como ninjas, pero todos marcados con la distintiva banda gris de los 12 guardianes. Eran la razón por la que Naruto odiaba aceptar trabajos en la capital. Se tomaban sus puestos muy en serio, y cualquier insinuación de que no satisfacían las necesidades del daimyo se consideraba un grave insulto. Asuma estaba mucho mejor por haberlos dejado, eso sin duda.
La situación no mejoraba precisamente porque el pequeño grupo aún se recuperaba de un intento de golpe de estado ocurrido hacía unos años. Buenos días, amigos del sur, los saludó un joven afable, con la cabeza rapada y la túnica de un monje del Templo del Fuego. El actual líder de los guardianes. ¿Qué pueden hacer los 12 por ustedes hoy? Mikaku, respondió Naruto con una leve inclinación de cabeza. Había descubierto que era conveniente ser respetuoso, ya que los 12 tenían control de facto sobre la seguridad del daimyo y podían frustrar cualquier investigación que intentaran. Ah, Naruto, me preguntaba cuándo volveríamos a verte, dijo el hombre con una sonrisa cómplice. No hace falta que preguntes por qué estás aquí, claro. Aunque es un poco temprano, ¿no? El rubio ignoró deliberadamente la mirada interrogativa que recibió de Hanabi. Por otro lado, me temo que tus compañeros no han tenido el placer. Hyuga Hanabi, mi aprendiz, presentó, como si Mikaku no lo supiera. Era de los que siempre se mantenían al tanto de estas cosas, y sus ojos claros y el sello de la jaula dorada lo delataban sin duda. Imitarás Anko, una amiga. La Kunoichi en cuestión aprovechó la oportunidad para rodear su cuello con un brazo, atrayéndolo hacia ella con demasiada fuerza. El mejor, asintió ella con una sonrisa de tiburón. Respondió Mikaku con una extraña sonrisa. Nunca hemos conocido a Mitarashi-san, pero tu reputación sin duda te precede. Me dicen eso muy a menudo. Bueno, soy Shirohara Mikaku, antiguo miembro del Templo del Fuego, y mis dos compañeros son Gekko Anrim, señaló al hombre imponente que estaba detrás de él, con una espesa pero cuidada barba negra y un enorme zambad matado a la espalda, y Kitamon Tayuya. Su mano se dirigió a la mujer a la derecha de Anrim. Parecía unos años mayor que Naruto, con una larga cabellera rojiza y un elegante, aunque atrevido, kimono que sugería que llevaba poca ropa debajo. Un placer, dijo Naruto arrastrando las palabras. ¿Si se han cumplido todas las formalidades? Por supuesto, dijo Mikaku, aún con esa sonrisa misteriosa. No quisiera retenerte. Se aplican las restricciones habituales, por supuesto. ¿Restricciones? Interrumpió Anko, todavía colgando irritantemente del hombro de Naruto. Prohibido entrar al Salón del Trono, visitar habitaciones privadas y no interactuar con ningún miembro de la familia real sin invitación, explicó Naruto con sequedad, quitándosela de encima antes de volverse hacia Mikaku. ¿Entendí bien? Perfectamente, dijo el ex monje, señalando a sus dos compañeros. ¿Necesitarán un guía? Deberíamos estar bien. Bien, gruñó Anrim. Parecía bastante amable, pero era evidente que las mañanas no le sentaban bien. No somos niñeras. Bueno, continuó Mikaku como si no hubiera oído el pequeño disparo, estoy seguro de que podrás encontrarme si necesitas algo. Disfruta de tu estancia en el Palacio de las Rosas. Espero que no por mucho tiempo, murmuró Tayuya a su lado. Naruto devolvió la cortesía ignorando el comentario y simplemente asintió, guiando a Hanabi, y en menor medida a Anko, más allá del otro trío. Al pasar, Anko miró los pies de Tayuya, que calzaba unas inusuales sandalias grises que se cerraban en la parte inferior de su pierna con tiras entrecruzadas. Bonitos zapatos. La pelirroja simplemente sonrió con suficiencia. Diseñados para la comodidad cuando se los meto por el culo, y respiran de maravilla. Anko igualó su sonrisa 10 veces más hasta el momento en que se vio obligada a apartar la mirada para seguir el ritmo de los demás y trotar para alcanzarlos. Me gusta ella. Primero la misión, después el juego, respondió Naruto perezosamente, asintiendo con la cabeza a un samurái que reconoció mientras pasaban entre las enormes puertas ornamentadas del palacio interior. ¿Quién dice que tienen que estar separados? Respondió ella arrastrando las palabras, lamiéndose los dientes y mirando por encima del hombro, pero los tres guardianes ya habían desaparecido. No provoques a los guardianes, pueden complicarnos mucho el trabajo sin mucho esfuerzo. Necesitamos que todo esto sea rápido, discreto y discreto. Sería una lástima que se supiera que un agente de Orochimaru se acercó tanto al daimyo. Anko resopló, pero asintió de todos modos. Bueno, entonces, ¿nos separamos? No tengo ni idea de cómo operas, y tú desde luego no sabes cómo hago las cosas, así que probablemente nos estaríamos molestando. Claro. No fue una concesión difícil. Había estado esperando una excusa para alejarse de la kunoichi mayor. Genial, entonces atraparé a tu aprendiz por un rato y exploraré el lugar. ¿Qué harás? Preguntó Hanabi parpadeando.
Todo lo que Anko pudiera haber respondido fue dejado de lado abruptamente cuando una voz cortó el vestíbulo abierto. Naruto-sensei. Llamó una joven, quizá 1 o 2 años menor que Hanabi. Se deslizaba por el suelo pulido del salón con una gracia que debía de ser innata, apenas alborotando los dobladillos de su exquisito anzú. A pesar de ser solo una niña, la ropa parecía la de una emperatriz, sin dejar lugar a dudas. Naruto-sensei, murmuró Hanabi en voz baja, arqueando una ceja al mirar a la adolescente en cuestión. Lo encontró levantando la vista, con los ojos cerrados y los labios apretados sobre los dientes mientras respiraba hondo. Entonces, sus rasgos se rehicieron, volviéndose inexpresivos y completamente indiferentes. Miró a su alrededor como si ni siquiera la hubiera oído hablar. La única señal visible de que la reconoció fue un leve giro de ojos. Ayumi me saludó secamente. Lejos de lo que Hanabi hubiera esperado, la niña simplemente se rió ante su comportamiento brusco. Tan directo como siempre, Naruto-sensei, pero eso es lo que me gusta de ti, ¿verdad? De repente, dio una vuelta, haciendo que su vestido ondeara en los bajos. ¿Qué te parece? Este lo diseñé yo misma. Impresionante, dijo, como si comentara sobre un clima particularmente soso. Aunque no mentía. La chica no solo iba impecablemente vestida, sino que parecía como si un equipo entero de artistas hubiera esculpido cada centímetro de su rostro. A pesar de su evidente juventud, ya empezaba a tomar forma, y prometía ser de esas que incendian cortes enteras con chismes y pretendientes. A Hanabi inexplicablemente ya le desagradaba. Ya me lo imaginaba, dijo Ayumi, sin escuchar o ignorando por completo su insinceridad. ¿Estás aquí para otra lección? He estado practicando. Sonrió conspiradoramente. En sus rasgos aristocráticos, parecía que compartía secretos capaces de destruir un país. Sé que no me lo dijiste, pero en serio, ¿qué clase de estudiante sería si no supiera leer entre líneas, como dice el lenguaje común? Esta vez no, Ayumi dime. Estoy aquí por negocios. La chica se burló con buen humor. Oh, vamos, eso es lo que dijiste la última vez, y la anterior. Además, sé que cada vez que padre manda de buscar a un shinobi, y tú no estás en esa lista, no puede ser tan importante. Le agarró la mano y empezó a apartarlo, o al menos lo intentó. Siempre hay tiempo para una pequeña lección. Oh, tengo tanto que enseñarte, creo que estarás muy contento con mi progreso, y luego está... ¿Sensei? Preguntó finalmente Hanabi, lo suficientemente fuerte como para interrumpir el discurso de Ayumi. Fue suficiente para captar la atención de la otra chica, haciéndola reaccionar con una tos breve y digna. Ah, me disculpo, dijo Ayumi lentamente, observando a las otras dos con curiosidad. Con mi emoción, parece que no me fijé en sus compañeras. Parecía prestar especial atención a Hanabi, deslizándose hacia la otra chica con una gracia etérea y observándola con una mirada indescifrable. ¿Una yuga, supongo? Se supone que eres una especie de noble ninja. Las comisuras de sus labios se curvaron con diversión. ¡Qué pintoresco! ¿Y sensei, dices? Es adorable. ¿Sabes que primero fue mi maestro? Ayumi dime, dijo Naruto con tono de sufrimiento, logrando que ella agitara la mano alegremente. No es que sea una competencia ni nada por el estilo. Simplemente lo señalo como su senpai. Pareció saborear la palabra, deleitándose en ella un momento antes de encontrarle el gusto. ¿Senpai? Preguntó Hanabi, completamente desconcertada, y solo se ganó una palmadita en la mejilla de la chica más joven. Sí, senpai. Sigue así. Naruto me ha estado enseñando titiritero durante años. Miró a un lado como si lo reconsiderara, antes de añadir. De vez en cuando. Casi todo bien, dijo el rubio lentamente, dándole a Hanabi una mirada por encima del hombro de Ayumi que le decía que por ahora lo aceptara. No te hagas el tonto, sensei, dijo Ayumi mientras una sirvienta elegante se acercaba y se inclinaba para susurrarle al oído. Fuera cual fuera la noticia, claramente no era algo que la chica quisiera oír. ¿En serio? ¿Ahora? Suspiró, intentando que su voz sonara elegante en lugar de petulante, el tipo de suspiro que informaba a la gente de que se estaba perdiendo un tiempo valioso. Supongo que no se puede evitar. Se giró hacia Naruto, ofreciéndole una pequeña reverencia, quizás demasiado deferente para ser apropiada. Parece que me necesitan en otro lugar, pero no seas un desconocido, Naruto-sensei. Ya sabes dónde encontrarme. Y entonces se fue, deslizándose con el sirviente a cuestas hacia las profundidades del palacio.
Caminaba con un paso seguro que solo un noble podía tener en un entorno tan absurdamente opulento, y, como todo noble con el que Hanabi tuvo el disgusto de encontrarse, solo dejó tras de sí furia e irritación. La única salvedad a su favor era que parecía completamente involuntario. Aunque Hanabi no estaba segura de si eso era mejor o peor. Bueno, ahora que ya lo dejamos atrás, dijo Naruto, intentando seguir adelante, pero se quedó quieto por la curiosidad combinada, y la demanda implícita en el caso de Hanabi, de las miradas de sus compañeros. Bien, si quieres saberlo. Se pellizcó el puente de la nariz y echó un vistazo rápido a su alrededor para asegurarse de que no lo oyeran. Tras el incidente de Akatsuki, se supo que estuve muy involucrado en la derrota de su líder. Ese tipo de cosas suele atraer la atención fugaz de los nobles, sobre todo del daimyo. Es de los que disfrutan organizando fiestas por cualquier motivo que se les ocurra. No me gusta desaprovechar contactos fáciles, así que asistí. Pensé que su interés en mí sería tan temporal como todo lo demás. Se chasqueó los dientes. Por desgracia, su hija, a quien acabas de conocer, decidió darle mucha importancia. Parecía creer que el líder de Akatsuki no podía ser una amenaza tan terrible si lo derrotaban, entre otras cosas, muñecos. No me gustó mucho, pero también sabía que molestar a la nobleza no me convenía. Pensé que si la ignoraba, perdería el interés y se iría a molestar a alguien más. Ai interrumpió Anko con una sonrisa empalagosa. ¿Ves? Así es como sé que eres una rubia virgen, porque no entiendes nada de cómo funcionan las mujeres, ¿verdad? Naruto entrecerró los ojos, pero no la refutó. Resultó que, después de una vida complácida con todos sus caprichos, ignorarla solo tuvo el resultado contrario. En todo caso, solo se interesó más en mí. Pensé en complacerla un poco, mostrarle un poco de títeres mundanos para saciar su curiosidad, pero ahora tiene la retorcida idea de que soy su sensei. Creí que habías dicho que solo habías tenido 2 misiones en la capital, acusó Hanabi. No mentía. Es solo que el segundo es, de naturaleza continua. Además, era bastante irritante, ya que Ayumi era una chica muy inteligente y sería una líder astuta. Lo cual era bueno, porque sin otro heredero, estaba destinada a ser la próxima daimyo. Y por supuesto, volvió a sermonear a Anko, dándole una sonrisa de Cheshire, la chica claramente solo está interesada en los títeres, y nada más que en el joven y apuesto héroe de guerra que no es un adulador como todos los demás con los que tiene que tratar. Naruto simplemente le lanzó una mirada fulminante que pareció rebotar en ella. No es exactamente relevante para nuestra misión actual, ¿verdad? Aunque, incluso al decirlo, sabía que no era cierto. Si quería hacerse una idea del palacio y de cómo habían cambiado las cosas recientemente, Ayumi era probablemente su mejor opción. No solo era brillante, sino también perspicaz. Se había pasado la vida absorbiendo los sutiles matices de la vida cortesana, y si alguien podía detectar algo fuera de lugar, era ella. Sí, claro, semental, dijo la kunoichi mayor, ya guiando a Hanabi por el hombro. Te dejaremos con tu lección de títeres. El rubio suspiró, pero no se molestó en discutir, sino que miró a Hanabi. Si tú, se tocó un lado de la cabeza, cerca de los ojos, asegúrate de que esté fuera de la vista. La gente de aquí sabe lo que significa y no lo apreciará. A Anko, simplemente la fulminó con la mirada. No te enfades con los guardianes. Fingió sentirse herida, con la mano sobre el corazón, mientras se llevaba a su aprendiz por el hombro. Hanabi le lanzó una última mirada, con aspecto conflictuado, antes de zafarse del abrazo de la anciana y ponerse a su lado. Naruto se frotó las sienes antes de dirigirse a las habitaciones de los sirvientes. Aún le quedaban algunas venas por tocar antes de tener que recurrir a algo desagradable. Entonces empezó Anko en cuanto Naruto los perdió de vista. Primera visita al Palacio de las Rosas, ¿eh? Recuerdo la mía. Apenas pude contenerme y robaba todo lo que no estaba clavado. Mostrarle tu riqueza a la gente así debería ser un crimen. Lo dice el asesino entrenado, murmuró Hanabi distraídamente, sin prestar realmente atención. Ay, eres el aprendiz de tu maestro, ¿eh? ¿No es un poco cínico para un genin novato? ¿Es eso menos cierto? Anko simplemente chasqueó los dientes con una sonrisa. No dije eso, reflexionó, mirando a Hanabi con más curiosidad. La Hyuga tenía experiencia con ese tipo de expresiones y sabía cómo cortar cualquier interrogatorio antes de que comenzara. Entonces, ¿ya habías estado aquí antes? Creí que Mikako había dicho que no se conocían.
Que nunca me haya visto no significa que yo nunca lo haya visto, dijo Anko misteriosamente, solo para romper el misterio con una sonrisa torcida. Pero no, vine aquí hace mucho tiempo, un poco más joven que tú. Nunca me gustó tanto este juego político como a tu sensei. ¿Crees que disfruta esto? Naruto solo había mostrado un desagrado manifiesto por los asuntos de la nobleza, considerándolos triviales e irrelevantes. ¿Crees que no? Replicó Anko. Vi su mirada y conozco a los de su calaña. A los ninjas les encantan estas cosas. Es un intrigante, y los secretos e intrigas que se esconden a puerta cerrada en lugares como este son como el buen vino. Naruto Sensei no bebe. Los ojos de Anko brillaron. Justo a lo que me refiero. Todos tenemos un vicio, y prefiero confiar en un pervertido o un alcohólico que en alguien que no parece tenerlo. Los dos guardaron silencio ante eso, y Hanabi aprovechó la oportunidad, lejos de cualquier forma obvia de ser vista, para usar rápidamente su Byakugan. Con la prótesis, su vista aún no era perfecta, pero su ojo natural parecía compensar en gran medida las deficiencias de su contraparte artificial. Limitada a los terrenos del palacio como este, era como si nada hubiera cambiado. Por un momento, se familiarizó con la sensación de la marca maldita de Anko, luego amplió la mirada para intentar encontrar algo parecido. No tuvo suerte antes de que otro funcionario del tribunal apareciera a la vista y se vio obligada a desactivar su mira. Entonces repitió Anko. ¿Qué opinas de nuestro joven daimyo? ¿Qué? Ella. Farfulló Hanabi, sorprendida por la repentina digresión. Parece igualita a cualquier otro noble que he conocido. Anko tarareó sin compromiso. Porque estoy segura de que has conocido a un montón. Basta, argumentó Hanabi. Ciertamente lo parecía. En tiempos de paz como este, eran los nobles quienes más a menudo necesitaban los servicios de los shinobi. No estoy muy segura. Hay fuego bajo esa fachada, reflexionó la mujer mayor. Diablos, si se parece en algo a su madre, bueno, a este país le vendría bien alguien como ella después de todas las decisiones absurdas que tomó su padre a lo largo de los años. Al viejo Sandaime le debió costar muchísimo evitar que causara un daño permanente. ¿Su madre, en serio? Hanabi pensó en la mujer bastante corpulenta que venía a Konoha cada pocas semanas para recuperar a su gato fugitivo, ahora fallecido, según ella lo entendía. La señora Shihimi era su madrastra, explicó Anko, adelantándose a sus pensamientos. Deberías haber visto a la señora Ameyuki. Esa sí que era una mujer con todo lo necesario. Inteligencia y belleza. ¿Qué le pasó a ella? Murió cuando nuestra princesita era aún joven. Hubo un gran revuelo en su momento, muchas acusaciones y supuestas artimañas, pero nada probado. Supuestamente, tenía una pequeña aventura extramatrimonial con uno de los guardianes. Con lo que he visto del daimyo, no podía culparla. Aunque también podría haber sido solo un rumor de la corte. No puedo confiar en nada de lo que sale de aquí. Anotado. Pero sí, si Ayumi heredó aunque sea la mitad de las mejores cualidades de su madre, Inokuni estará en buenas manos. Miró a Hanabi con picardía, dándole un ligero codazo. Puede que no sea lo único que haya heredado de su madre, dado cómo le gustaba la rubia. No hablarás en serio, gruñó Hanabi a la defensiva. Tiene como 11 años. No le gustaba cómo Anko le sonreía. ¿No lo fuimos todos alguna vez? No sería la primera en enamorarse del ninja roto, con la esperanza de curarlo y sacar a relucir el alma cálida y bondadosa tras su fachada estoica. Oh, que yo sepa, simplemente le gustan los hombres mayores. Se encogió de hombros con indiferencia. No es que importe, dijo Hanabi. Naruto Sensei no es el tipo de persona que le prestaría tanta atención. Oh, rió Anko entre dientes, dándole un golpecito a la joven Hyuga bajo la barbilla. Es un destello de la horrible bestia verde que veo. Y no me refiero al trasero de licra de Gai. Hanabi simplemente se dio la vuelta sin dignificarla con una respuesta. No tenía nada que ver con el ligero rubor en sus mejillas. Escucha, niña, de mi parte te digo que intentaré frenar ese enamoramiento femenino mientras puedas. ¿Qué sabrías tú sobre estar encaprichada con un shinobi mayor y más poderoso que, además, es mi mentor? Más de lo que te imaginas, chico. La confesión, sorprendentemente sincera, fue suficiente para desconcertar a Hanabi. No había nada de su habitual picardía en los rasgos de la kunoichi mientras hablaba. Era un poco desconcertante. Entonces, ¿con Orochimaru? Anko la miró con una sonrisa triste. Es un monstruo.
Pero los mejores monstruos nunca lo parecen. Deja de hacer eso, gruñó Hanabi de repente, alejándose un paso de Anko. Deja de comparar a Naruto-sensei con Orochimaru. No se parecen en nada. Seguro que no, dijo Anko, de nuevo con ese tono evasivo. Pero créeme, cuando dijiste que al rubio no le interesaría una chica como Ayumi, no te equivocabas. Pero es solo porque no le interesas, y punto. Hay gente así, y hay que aprender a reconocerlo antes de que te destruya. Hanabi resopló con desdén. Te comportas como si fueras un experto en personas. No conoces a Naruto en absoluto. Nadie conocía a Naruto como ella. No soy una experta, suspiró Anko, pasándose los dedos por su coleta de punta. Solo alguien con experiencia. Como sea, murmuró Hanabi, acelerando un poco el paso. Entonces, ¿cómo planeabas recopilar información? Si tenía que estar atrapada en presencia de esta mujer, más le valía aprender algo. Detrás de ella, Anko se encogió de hombros, recuperando su sonrisa burlona y se alejó para alcanzarla. Había cumplido con su parte humanitaria del día, ahora podía divertirse. Bueno gente, esos fueron los capítulos 43 y 44, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.